Dicen que, tras esos muros fríos y húmedos, no solo están encerrados los delincuentes, también están atrapadas cosas que jamás deberían haber sido liberadas. Sombras que caminan sin cuerpo. Voces que salen de celdas vacías. Miradas que se sienten incluso cuando duermes con los ojos bien cerrados. Hoy escucharás testimonios reales. Historias contadas por los mismos hombres que vivieron y sobrevivieron a lo imposible. Porque en prisión, el verdadero horror no siempre es un prisionero. A veces es algo que no respira. Algo que no duerme. Algo que te está esperando. ¿Estás listo? Me llamo Rafael Méndez, pero todos allá dentro me decían el Flaco. Estuve preso en el penal de San Toribio entre 2004 y 2009. No voy a decir que fui inocente, cometí mis errores, y pagué por ellos. Pero lo que te voy a contar no tiene nada que ver con pandillas, riñas ni corrupción. Tiene que ver con algo que vive en esa prisión, algo que no es humano. Sé que suena a invento, pero juro por la poca vida decente que me queda que lo que voy a decir es real. El penal de San Toribio es famoso por una sola cosa: presos que desaparecen. Oficialmente dicen que son fugas. Extraoficialmente, todos los que hemos dormido ahí sabemos que es mentira. Yo trabajaba en limpieza del módulo viejo, un edificio abandonado desde los 80 porque, según decían, su estructura era inestable. Mentira. La verdadera razón la descubrí después. Una noche de diciembre, el oficial Salgado me pidió que lo acompañara a dejar unas bolsas al módulo viejo. Íbamos él, yo y otro interno, el Güero. Desde que cruzamos la reja del edificio, el aire se volvió helado. No había ventanas, no había corrientes de aire, solo ese frío que te cala los huesos. Los ecos no sonaban normales. En un pasillo, un silbido podía repetirse 3 veces, en otro lugar no se escuchaba nada. Como si el edificio tragara sonidos. Ya habíamos escuchado historias, claras y directas, de los viejos internos. Ese módulo respira. Ese módulo se traga gente. En ese módulo vive la cosa que hicieron los custodios. Pero uno aprende a ignorar esas cosas hasta que las vive. Mientras caminábamos, el oficial Salgado se detuvo en seco. ¿Oyeron eso?, susurró. El Güero y yo negamos. Salgado levantó la mano para que guardáramos silencio. Y ahí lo escuché. Golpes. 3 golpes secos. Como si alguien tocara desde adentro de la pared. Toc, toc, toc. Salgado palideció. Sin decir nada, empezó a caminar más rápido. Yo iba atrás, cargando una bolsa de basura, cuando escuché un susurro justo detrás de mi oreja. Rafa. Me giré de inmediato. No había nadie. El Güero estaba 5 metros adelante. Cuando volví a caminar, vi algo que hasta hoy me sigue jodiendo la cabeza. En uno de los cuartos del módulo, entre las sombras, había una figura parado en el rincón. No se movía. No respiraba. No tenía forma exacta. Solo 2 manchas oscuras donde deberían ir los ojos. Salgado, susurré. Pero cuando volteé de nuevo, ya no estaba ahí. El oficial nos gritó. Rápido, ya vámonos. No miren a los cuartos. Pero yo sí miré. Y ojalá no lo hubiera hecho. En cada celda oscura había alguien parado contra la pared. No presos. No personas. Eran sombras. Pero sombras que tenían cuerpo. Y todas tenían la cabeza contra la pared, como si escucharan algo. O como si esperaran. Cuando llegamos al final del pasillo, Salgado quiso abrir la puerta de salida, pero la llave no giraba. El Güero empezó a maldecir. Yo estaba paralizado. Y entonces, los golpes regresaron. Pero no de una pared. De todas. Toc, 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 toc. Como si algo caminara por dentro de los muros, acercándose a nosotros. Y luego se escuchó el primero de los gritos.
Un lamento largo, profundo, que no sonaba humano. La puerta finalmente abrió y nos salimos corriendo. Pero lo peor pasó cuando cruzamos el umbral. El güero, que iba detrás de mí, tropezó y cayó. Salgado quiso jalarlo, pero algo, lo agarró de los tobillos y lo arrastró hacia atrás, hacia la oscuridad del módulo viejo. Lo juro por mi madre, vi dos manos negras, larguísimas, saliendo del suelo de cemento. El güero gritó hasta que su voz se quebró. Y desapareció. Intentamos entrar a sacarlo, pero la puerta no volvió a abrir. Como si algo la sostuviera desde adentro. Al día siguiente, dijeron que el güero se había fugado. Solo los que estuvimos ahí sabemos la verdad. Lo que vive en ese módulo no es un fantasma. No es un demonio. No sé qué sea. Solo sé que espera, que imita voces y que se alimenta de los que se quedan solos. Me falta un año para terminar mi libertad condicional, pero desde que salí, todas las noches escucho 3 golpes en la pared de mi cuarto. Toc, toc, toc. Como si alguien quisiera que lo dejara entrar. Mi nombre es Joel Carrillo, número de reo 48.271 del Penal Estatal de Barranca Negra. Estuve ahí del 2011 al 2017 por robo a transporte, pero lo que hice no importa. Lo que importa es lo que vi, lo que escuché y lo que todavía me sigue desde entonces. Juro por mi hijo que esta historia es real. Y si algún guardia del penal está escuchando esto, ustedes también saben que no estoy mintiendo. En Barranca Negra había un lugar prohibido para todos, incluso para los custodios nuevos. El subsuelo. Oficialmente, eran bodegas viejas inundadas. Extraoficialmente, todos sabíamos que abajo vivía algo. Algo que no era humano. Algo que no tenía nombre. Decían que desde los 90, cada cierto tiempo bajaban a un preso castigo y nunca regresaban. Yo jamás pensé que me tocaría verlo. Hasta que una noche, después de una riña, me metieron en aislamiento. Una celda completamente oscura, sin luz, con el puro eco de los otros internos golpeando sus puertas a lo lejos. Ahí fue cuando escuché la primera voz. No era humana. Era profunda, rasposa, demasiado grande para salir de un cuerpo normal. Joel, bájame conmigo. Pensé que era mi mente jugándome trucos, pero la voz venía del piso. Como si algo hablara desde debajo de la celda. Tengo hambre. El piso vibró. Solo una vez. Como si algo enorme caminara allá abajo. Toqué el suelo con la palma abierta y sentí latidos. El concreto latía. Como si el subsuelo tuviera un corazón. A la noche siguiente, los custodios estaban agitados. Un interno se había colgado. Pero todos sabíamos que en Barranca Negra nadie se colgaba. Lo colgaban. Aún así, lo más extraño es que su celda quedó cubierta con símbolos hechos con sangre. No era español. No era latino. Pero cada trazo parecía vivo. Como si se moviera apenas cuando no los mirabas directamente. El viejo Simón, un interno que llevaba 20 años adentro, se acercó a mí y me dijo: ese demonio ya despertó. Ten cuidado si vuelve a hablarte. Yo le pregunté qué demonio. Simón tembló. Literalmente tembló. Y dijo: el que trajeron los mismos custodios hace años. Un brujo lo invocó para que nadie escapara. Pero el demonio se quedó hambriento y se quedó con ganas de más. La tercera noche en aislamiento fue la peor. Me despertó un silencio tan extremo que dolía. Ni un grito. Ni un golpe. El penal entero, callado. Entonces escuché como toda la celda respiraba. Las paredes crujieron. El piso se calentó. Y de la esquina más oscura de la celda salió una figura que se arrastraba, con los huesos sonando como ramas secas. Sus ojos no brillaban. Ardían. Flamas pequeñas, amarillentas, como velas vivas. Te vi cuando entraste.
Te escogí desde antes que nacieras. Sus palabras no eran en español. Mi mente las traducía sola, mientras mis oídos solo escuchaban gruñidos profundos. La cosa se arrastró hacia mí. Tenía manos largas, negras, como carbón, pero lo peor era el torso. Estaba cubierto de caras humanas. Caras hundidas en su piel, llorando y moviendo la boca sin sonido. Presos. Custodios. Gente que había desaparecido del penal. Ven abajo. Dame tu nombre y te haré eterno. Yo estaba paralizado, no podía moverme ni gritar. El demonio extendió una mano hacia mi rostro y me tocó la frente. Sentí que mi alma se hundía, que me estaba jalando hacia adentro de esas otras caras atrapadas en su piel. Y justo cuando pensé que me iba a absorber, se escucharon pasos. Custodios. Muchos. La criatura giró el cuello completamente hacia atrás, como si no tuviera huesos, y sus ojos ardieron con furia. Otro día, Joel. Los muros te van a traer de vuelta. Y se hundió en el piso. Literalmente. Como si el concreto fuera agua. Los custodios abrieron la celda segundos después. Me encontraron convulsionando en el suelo, con la marca de la mano del demonio quemada en mi frente. Me sacaron del aislamiento esa misma noche. Nunca me volvieron a poner ahí. Salí del penal en 2017. Pero a veces, cuando estoy solo, en el piso de mi casa, suenan 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. Como si algo desde abajo me estuviera llamando por mi nombre otra vez. Mi nombre es Rubén Valdés, ex interno del módulo de alta seguridad del penal La Cumbre. Entré en 2014 por robo armado, pero salí en 2020 por buena conducta. Y por algo que jamás voy a olvidar. Si alguien que estuvo en ese penal escucha esto, sabe que no estoy inventando nada. Porque todos escuchamos a la misma cosa. La cosa que vivía en el pasillo 12. El pasillo 12 era el más viejo del penal. Celdas húmedas, luces que nunca dejaban de parpadear y un olor extraño, como metal caliente con tierra mojada. Pero lo peor era el silencio. Nadie hablaba ahí. Los internos lo evitaban. Los custodios jamás patrullaban de noche. Decían que antes era la zona donde metían a los presos que ya no regresaban. Y que algo quedó encerrado ahí. La primera vez que supe de eso fue al tercer día de estar en ese módulo. Un interno llamado el Cholo me advirtió: si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde el fondo del pasillo, no contestes. Aunque suene como un humano, no lo es. Yo pensé que eran cuentos para asustar a los nuevos. Me equivoqué. La noche que lo vi todo empezó con un apagón. El penal completo se quedó en silencio, sin luz, sin radios, sin pasos. Solo la respiración de 100 hombres encerrados en la oscuridad más absoluta. Entonces se escuchó un sonido, como uñas arrastrándose contra el cemento. Ras, ras, ras. Y luego una voz perfecta. Demasiado perfecta. Rubén, ven. Estoy aquí. Se escuchaba exactamente igual a la voz de mi hermano fallecido. Exacta. Cada palabra acariciada, como si conociera mi alma. Pero mi hermano llevaba 2 años muerto. Y yo estaba en shock. Los demás internos empezaron a gritar: no le contestes, cabrón. Cúbrete los oídos. Eso no es tu carnal. La voz siguió. Cada vez más cerca. Te extraño. Ven. Mírame. Las uñas siguieron raspando el piso. Más rápido. Más fuerte. Yo me pegué contra el muro, temblando, sin entender cómo demonios esa cosa conocía a mi familia. De pronto, la luz regresó. Pero solo una. Un foco amarillento al final del pasillo 12. Y debajo de esa luz estaba la sombra. Una figura oscura, alta, encorvada,
con los brazos larguísimos rozando el piso. No tenía rostro, pero su sombra sí lo tenía. La sombra proyectada en la pared tenía la cara de mi hermano. Sonreía. Una sonrisa imposible, como si la piel estuviera estirada hasta romperse. La figura dio un paso. Luego otro. Las luces se apagaron nuevamente. Y solo quedó la sombra moviéndose hacia mi celda. Ahí entendí por qué nadie contestaba. Porque si lo hacías, la sombra sabía exactamente quién eras. Y podía imitar la voz de alguien que amabas. Podía usar tu dolor para atraerte. La escuché pegada a mi puerta. Respirando. No era aire. Era como un motor viejo crujiendo. Ábreme. Rubén, ábreme. Mis manos temblaban tanto que no podía ni cerrar los ojos. Y entonces, de un momento a otro, se fue. Nada. Silencio. Ni un rasguño. Al día siguiente, el custodio jefe hizo el pase de lista. Un interno faltaba. El de la celda 12C. Había desaparecido de su celda con la puerta cerrada por dentro. Solo quedó una marca negra en el piso, como si algo lo hubiera arrastrado. O absorbido. Cuando salí libre en 2020, los psicólogos insistían en que fue estrés, delirios, oscuridad prolongada. Pero a veces, por las noches, cuando apago las luces, escucho el mismo sonido. Ras, ras, ras. Y una voz que no debería existir diciendo: Rubén, ya encontré tu casa.